Listo. A ver, ya estamos acá, chicas. Solo déjenme revisar si realmente estamos conectadas. Mientras vayan haciendo sus pruebas de sonido y todo para ver si realmente se ven. Hola, Hola, hola. hola. ¿Nos ven? ¿Nos escuchan? ¿Nos oyen? Como Talía. Así Ándale. sonó. Sí, sí. Yo no lo Tiqui, estoy tiqui, tiqui. encontrando. A ver, ahí va. Yo no sé. Fíjense que para que lo encuentren, para que ahorita te lo voy a mandar el link para que lo puedas compartir. Bueno, lo puedan Ya compartir. está. Ya Pero vi. ahí estamos ya. Ok. Muy bien, entonces solo revisar. Por favor, nos ayudan quien está ya conectado, conectada con algún comentario para saber si estamos y si nos ven y si nos escuchan a las 3. Qué bueno que ya se van conectando. Ya nada más ver qué O nos sea, a mí ya me dicen. están llegando mensajitos de que sí nos ven. Sí, ¿verdad? De que ahí ¿No estamos. Ahí va. se oye mucho eco en mi audio? No, ¿verdad? ¿O sí? No sé, yo te oigo No. bien. Creo que bien, todo bien. Ok, perfecto. Parece que sí. A ver, voy a mandarles a ustedes, chicas, el link y ya para que lo compartan también en sus redes si es que lo van a ver o algo, ¿ok? Más bien si es que lo van a compartir. Y bueno, pues mientras lo comparto, bueno, muchas gracias por estar aquí, todas las personas que nos están viendo. Para mí está padrísimo que podamos haberlas reunido a ustedes, porque admiro muchísimo sus proyectos y me encanta cómo trabajan. Siempre estoy compartiendo todo esto que ustedes hacen por la niñez y por los papás y por las mamás, porque es un tema súper importante como eh, acompañar este camino de maternidad, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que estemos aquí las tres está padrísimo. Así que me gustaría eh, por orden alfabético, Annalise, me ayudas a presentar tu proyecto y que te conozcan. Digo, seguramente ya muchísima gente te conoce, pero quien no, que puedan saber qué es lo que haces. ¿Me ayudas? Gracias, sí, pues lo mismo para ti, Deneb, que también admiro muchísimo tu proyecto y todo lo que nos ofreces de herramientas a los padres. Yo soy madre de dos pequeñitas, soy mamá múltiple, con mucho orgullo y mucho sudor y lágrimas. Sí, Eh, sí. y bueno, el ser mamá pues ha abierto muchos proyectos que he visto necesarios en el camino acompañando a estas pequeñitas. Entonces, bueno, pues nada, abrimos una página, fue como el inicio de que se llamó SS Creaciones por mis hijas, como para ahí meter todo lo que abonara para su crianza y nuestro proyecto de familia, ¿no? Y entonces se ha concentrado lo más fuerte en, bueno, mi marido es fotógrafo, entonces como que empezamos con eso, pero se ha concentrado más en cosas que tienen que ver con una crianza respetuosa y abonar sobre todo a esta parte de cómo vamos a respetar nuestro entorno si no respetamos a los niños primero, si no nos sentimos respetados, porque bueno, yo como bióloga, la parte que más le apuesto es al contacto con la naturaleza, ¿no? Y desde ahí, bueno, llevo muchísimos años difundiendo el conocimiento y amor por la ciencia y por nuestro entorno natural, y decía cómo la gente puede interesarse en conocer, en conservar, si no tiene el respeto hacia uno mismo y hacia los niños, ¿no? Entonces fue como la idea de ligar estas dos cosas y a partir de ahí pues han salido diferentes proyectos. Las caminatas naturales que le llamé a esto de invitar a familias a que se animen a caminar en los espacios donde hay naturaleza, se animen a observar y a conocer más allá de si hay un montón de árboles y ya, ¿no? Sino las mismas banquetas de nuestras casas, todo lo que pudieran tener, y claro, adentrarnos en el bosque y lugares que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara que son maravillosos y muchas personas no se animan a caminarlos por miedo a la araña o el que no conozco o muchas otras cuestiones, ¿no? Y la otra parte es que, bueno, también llevo ya 16 años en la parte de educación
sobre todo en pedagogías alternativas. Mi fuerte es la Montessori, aunque no soy guía, pero tengo bastante formación en el área. Y bueno, desde Montessori me ha impactado, obviamente Montessori abona también muchísimo esta parte de la relación con la naturaleza, pero también me ha impactado cómo la pedagogía ofrece tantas herramientas para vincular estas dos cosas que yo digo, ¿no? La crianza respetuosa con el amor al conocimiento por el entorno. Entonces también me he metido a tratar de acompañar a papás desde ahí. Porque creo Pues es que esta parte tiene que, o sea, es tal cual como un sistema, ¿no? Y estamos hablando de que vivimos en un mundo y al final pues es respetar y respetarnos, ¿no? Como parte del mundo. Muchas gracias. Dani, cuéntanos. Oigan, pero aparte, yo no me había dado cuenta hasta ahorita que las dos son mamás múltiples. Hasta ahorita. Justo eso te iba a decir, que aquí entre nosotras tres hay 5 chiquillos. Sí. Son un todavía no se duerme el mío, por cierto. Ya sé, están todos despiertos todavía. Pues bueno, yo soy Daniela Ortiz. ¿Sí me escuchó bien? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, porque mi micro se mueve un montón. Sí. Justo estaba reflexionando cuando escuchaban a Lee que interesante es cómo la maternidad te lleva, ¿no? A encontrar otras formas. O descubrir las nuevas, ni siquiera otras, no a redescubrir, sino encontrar nuevas completamente. Y yo soy comunicóloga, tengo una maestría en educación, trabajé siempre en educación, pero lo platico siempre porque me encanta que siempre hice con mayores, o sea, con universitarios y demás, hasta que nacieron mis hijos, que dije, no, pues el camino no es los grandes, el camino es con los chiquitos. Entonces empecé pues a profundizar en formas alternativas de crianza, justo tratando de encontrar mi forma, ¿no? La que me acomodaba a mí, la que era distinta a todo lo que conocía. Y ahí pasé pues por Montessori, Waldorf, pero me hacía falta un algo de 3 años, que era como, ¿y de 0 a 3 qué hago? Hasta que encontré movimiento libre, empecé a profundizar, empecé a ser autodidacta y encontré muchísimas respuestas ahí para criar a mis hijos, que además siempre lo menciono, o sea, el hecho de que fueran múltiples, mi primer pensamiento así en cuanto supe que eran 2, primero lloré de la emoción y del susto y del miedo, sí. Y del todo, porque sí, cuando tienes un hijo único, pues de alguna manera, pues sigues un poco el ritmo de tu vida. Pero cuando son 2, sí es un cambiazo, Annalyn no me dejará mentir, y entonces, y sigue siendo un cambiazo todos los días, ¿no? No para. Pero uno de mis pensamientos inmediatos fue, necesito crear niños autónomos. O sea, eso fue como mi primer pensamiento así de, no sé cómo le voy a hacer, pero ellos tienen que poder tener herramientas, todavía sin conocer nada de Pikler ni nada, ¿no? Ni al caso. Pero había escuchado una frase que decía que el mayor regalo que le podías dar a un hijo era la autonomía. Y dije, claro, es que además si son 2 y tienen una sola mamá, pues necesitan más tienen todavía. Que hacer algo. Algo tienen que hacer porque esta mamá no les va a ajustar, ¿no? Y sí, la verdad es que el hecho de que yo me formara, leyera, conociera de autonomía, sí fue una diferencia. Cuando conozco mamás de gemelos que pues sí están súper sobrepasadas como es la maternidad múltiple, sí me doy cuenta cómo a mí me ayudó mucho esta parte de que ellos hicieran pues muchas cosas por sí mismos, ¿no? Fue mucho más fácil para mí y mucho mejor para ellos. Entonces, bueno, hice un proyecto que se llama Acompaña. Finalmente me acabé formando en el extranjero con la asociación Pikler-Loxi en motricidad libre y pues maravilloso conocer todo ese mundo ya más de cerca. Sigo en formación. Durante muchos años me seguiré formando porque es un proceso de mucho tiempo, pero bueno, ya estoy en el camino inicial certificada y asesorando un montón de familias y súper contenta de compartir. Creo que esta noche es especial por el hecho de que además pues son 3 visiones tan diferentes, pero pues 3 mamás al fin y al cabo y 2 mamás múltiples, ¿no? Está interesante. Es un mix, pero tan diferentes y tan iguales también, porque vamos orientadas realmente hacia lo mismo, que es estas habilidades de vida al final. Claro. Esta parte en donde ellos, con la autonomía y con esta parte que ellos van a tener logros, pues les estamos dejando esta semillita, ¿no? Para que sigan haciendo cosas. Sí, así es. Muchas gracias, Dani. De nada. Y fíjense que yo, bueno, contentísima con este tema, porque yo trabajo desde la línea de la disciplina positiva.
Entonces, dentro de la disciplina positiva hay algo que es justo esta parte que aborda la, la, la situación de esta edad en donde empiezan los niños a yo lo hago, déjame, yo lo hago, yo puedo, yo todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esta edad? Viendo desde sus perspectivas de sus proyectos, ¿por qué se llega a esta edad? ¿Qué necesitan los niños que empiezan a pedir esto? Esta parte del yo lo hago, yo puedo. Porque pasa, o sea, llega justo ese momento en que empiezan, yo me cambio, yo elijo mi ropa, yo como, yo agarro, yo todo, ¿no? Entonces, ¿qué necesitan o por qué hay ese cambio? Pues si quieres empiezo yo con la parte de los periodos sensibles en Montessori. Montessori descubrió que los niños tenían como un motor interno que los impulsaba a empezar a intentar diferentes cosas. Era como un despertar en ahora quiero hacer esto y ahora quiero. Entonces, cuando va llegando el niño a cierta maduración en muchos sentidos, maduración cognitiva, maduración física, maduración en todos sus aspectos, yo les digo que es como si se prendieran unos motorcitos adentro y fuera como la misión, tengo que lograr trepar la escalera, ¿no? Y entonces van viendo que van siendo capaces de intentarlo. Obviamente todavía no lo van a lograr porque la voz interna les dice inténtalo. Ahora mete el pie para acá y ahora la mano. Y entonces, son momentos que a veces son periodos que a veces duran muy, muy poquito, en el que el niño va a veces quedarse absorto de todo lo demás, va nada más a dedicarse a eso. A veces puede ser durante horas, a veces puede ser durante días, y papás que dicen, es que nada más quiere estar metiendo y sacando cosas del bote, o es que nada más quiere estar trepando, o es que nada más, precisamente porque están satisfaciendo esa necesidad interna de ahorita lo necesito, ¿no? Y entonces, ¿qué toca? Pues un papá que acompañe. Porque muchas veces si decimos, no, yo te doy, no le intentes con la cuchara, porque claro, vas a empezar a embarrarte todo y a hacer un cochinero, porque todavía no has logrado pulir la coordinación ojo-mano, todavía no lo has desarrollado de manera correcta, necesitas ejercitarlo, pero si tengo a mamá que se infarta con la embarradera, pues entonces no voy a ser capaz de yo intentarlo, ¿sí? Y entonces al no poder intentar lo que mi voz me dice tienes que hacerlo, pues imagínense a lo que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, básicamente van siendo todos estos momentos en diferentes circunstancias, diferentes cosas de nuestro alrededor que se van prendiendo y que normalmente duran poco tiempo, por lo menos muy poco tiempo, de cierta manera. Quizás después se prenda otro motorcito para trabajar eso de otra manera. Uh-huh. Y lo malo es que cuando no somos sensibles a los periodos sensibles, cuando los dejamos pasar sin satisfacer, sin acercar a nuestros hijos a la posibilidad de que lo desarrollen, es que ya no lo van a aprender de la misma manera. Sí lo van a aprender, todo se puede aprender después, excepto el lenguaje. Si no tienen contacto con el lenguaje en la primera infancia, después es imposible lograrlo de la misma manera, pero ya les va a costar trabajo, ya se van a tener que esforzar para lograrlo. Y esto de los periodos sensibles se da de manera natural, de manera innata y con gusto de hacerlo y de intentarlo y de estar en ello. Entonces, pero y algo que creo que es importante recalcar es que no todos los periodos sensibles de los niños suceden al mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, ustedes con sus gemelas, bueno, gemelas y mellizas, tienen, o sea, a lo mejor una de ellas está en cierto periodo sensible y está intentando cierta cosa, pero el otro está en otra cosa totalmente, ¿no? Y entonces no tendría que ser en el mismo momento, ¿cierto? Absolutamente, aunque los periodos sensibles son contagiosos. Entonces, por ejemplo, niños que van a la escuela muchas veces tienen esta ventaja
de que, pues es que mi hijo todavía no tiene interés de ir al baño solito. Ah, pero vio que el amiguito fue y entonces ya se le prendió la chispa de yo también quiero. Son contagiosos, entonces muchas veces lo que no se le ocurre a una de las niñas se le ocurre a la otra y pues ahí se van acompañando. Pero pues ahí entran diferentes cuestiones que obviamente jamás va a ser lo mismo, ¿no? Ok, gracias. ¿Y tú, Dani, qué nos cuentas de esta edad? Fíjate que desde Pickler es muy distinto porque no hay como una edad en la que se despierte y eso es lo más, creo, profundo que tiene la pedagogía pickleriana, que siempre está vigente el hecho de intentar, por ejemplo, moverse. Son tres necesidades básicas: moverse, apego y lenguaje, ¿no? Y obviamente lo cognitivo, pero aunque no se expresa, ¿no? El niño está pensando siempre, el niño siempre es persona, el niño siempre se quiere mover y el niño siempre quiere hablar o comunicarse, más que el lenguaje propiamente. Entonces, estaba yo pensando ahorita cómo es que si les damos más oportunidades de hacer las cosas desde pequeños, es muy probable que si el niño tiene mucha más autonomía, sea mucho menor la demanda de yo solo, yo puedo, yo lo hago, porque lo ha estado practicando desde los 0 meses. Acá, por ejemplo, pasa mucho cuando empiezan a reptar o cuando se empiezan a girar, que hay como esta intención del papá de, bueno, yo le ayudo, ¿no? O sea, desde ahí está como el yo le doy la vueltita. Sí se puede, ¿no? Entonces, yo así de, no se Pero puede. nada más lo toqué. Nada más le dio un empujoncillo ahí de la pompa. Y entonces respetar desde ahí el yo solo, aunque no lo exprese propiamente, pues el niño está expresando con su cuerpo lo que quiere hacer. O, por ejemplo, cuando, pensaba ahorita, cuando están boca arriba, los primeros momentos que empiezan a patear, que es como muy fuerte, y las mamás, papás les meten la mano, ¿no? Para que no se pegue tan fuerte. Entonces, es como ver eso, observarlo, y yo, pues eso es justo mi trabajo, ¿no? Decir, hay que retirar esa mano, porque el deseo del niño es pegar fuerte en los pies, pegar fuerte en el piso con los pies. Probablemente estará aprendiendo que hay un límite ahí, está aprendiendo de sonido, está aprendiendo incluso de dolor, está aprendiendo un montón de cosas en todos esos movimientos que aunque no lo exprese yo solo y yo lo quiero hacer, pues lo expresa con el cuerpo. Acá todo se expresa con el cuerpo. Entonces hay que ser como muy hábil como papá y limitarte mucho en estas ganas de estar dirigiendo desde los 0 meses, porque los niños empiezan a recorrer y se va a pegar con la puerta y los recorremos. O hay una bardita y es un chiquitito de 2, 3 meses, o sea, ¿cómo le voy a dejar que caiga? Y justo es lo que yo, pues yo intervengo para que no intervenga, ¿no? Todo el tiempo. Son los yo solos constantes. Esos son un poquito más leves. Cuando empiezan a gatear, a reptar, pues no hay quien los pare. O sea, los niños son hiper persistentes, tenaces y tienen una fortaleza de, como decía Anneli, o sea, de aprender lo que tienen que aprender en el momento que ellos lo requieren. No hay medias tintas, o sea, no es de que medio gateo, medio me enseño. O sea, hacen todo su esfuerzo. Y acá es mucho el trabajo de observar en qué nivel de desarrollo van. Es decir, todos los niños tienen un gateo inicial, un gateo inexperto, que se va a ir desarrollando hasta ser un gateo experto, un caminado experto. En ese sentido, hay que estar acompañando los yo solo para, pues sí, obviamente dirigir si hay algún riesgo, dirigir en el sentido solo verbal, ¿no? De ten un poco de cuidado ahí con esa bardita y ya, ¿no? Eso es, o sea, eso es lo más a lo que llegamos en Pickler, como a decirles, pues ten cuidado ahí que te puedes caer, ¿no? Como a describir Exacto. lo que sucede. Justo es eso, describimos la realidad, es de madera, es de cemento, es rugoso, pues todo, ¿no? Toda la realidad, todo lo que exista en la realidad en la que el niño está, para que él pueda observar y medir sus riesgos. Pero imagínate eso a los 6 meses, es como, o sea, pues, ¿qué le dices a un niño que ni habla, no? Mucha gente nos dice eso, pero luego te vas dando cuenta que los niños sí hacen sus, yo solo lo quiero hacer y voy a medir mis riesgos y me voy a arriesgar, y si me caigo, pues entonces le diré, tuviste un accidente, otra vez describir la realidad, ¿no? En vez de retirarlo. Y describir los logros, describir las emociones y sobre todo describir lo que está sucediendo para que él tenga como completa la imagen. Y entonces sí baja mucho el yo solo, aunque después pues obviamente lo expresan, pues porque tenemos prisa, o sea, por más que seas muy autónomo con los nenes, pues hay situaciones en las que
estás en la calle, yo siempre pongo el ejemplo de la caja del súper, o sea, ya lo que quieres es salir de ahí y pues ellos quieren pasar las cosas y todo este rollo. Y entonces, a veces por prisa, por practicidad, por logística, terminas haciendo tú las cosas, aunque les des todo un entorno de autonomía, de espacios, de demás. Y ahí es donde son como los puntos críticos, creo yo, desde Movimiento Libre, como mantener este acompañamiento de autonomía, que sí lo haces luego en un momento y luego siempre no. Entonces eso también es como muy, pues muy inestable para los nenes, ¿no? O sea, como Claro, porque a terminas siendo ratos. como incongruente de repente, ¿no? Pero es que la verdad es Claro, complicado. Al final es complicado como adulto sí. quitar como todas estas trabas que traemos y que vienen desde nuestra infancia, desde el qué tanto a mí me permitían hacer esto o por qué me causa tanto conflicto que mi hijo o mi hija esté haciendo tal cosa. Y Claro. entonces empezamos a intervenir e intervenimos un montón, o sea, intervenimos lo mismo, ¿no? O sea, desde chiquitos con cómo se mueven, cómo, que si ya lo sientas antes de que se pueda sentar, que porque Sí. el pediatra me dijo que ya para comer a los 6 meses, no sé, o sea, un montón de cosas desde la vista adulta de que ya es tiempo, ya llegó a tal tiempo. Y entonces encontramos papás como súper frustrados porque su hijo todavía no deja el pañal a los 2 años y ya va a entrar al kinder y entonces necesita dejarlo ya porque ya, o todavía no, bueno, no sé, contigo es como todavía no gatea, o contigo, Analí, quizás te llegan como que porque todavía no ensambla ciertas cosas o porque no escribe, no sé, ¿no? Porque al final no tenemos esa sensibilidad para esperar los momentos de nuestros hijos. Así es. Y esta parte, ¿por qué nos da tanto miedo? ¿Por qué tenemos esa necesidad de intervenir? ¿Qué pasa ahí con los adultos? No se vaya. Híjole, qué pregunta. O sea, así, 5 likes después terminaremos. Híjole. A ver, Dani. Mira, yo he profundizado un montón en esta parte de la intervención porque es justo como la clave, ¿no? De Movimiento Libre. Y cuando estuve en la certificación, hicimos un listado de todas las razones por las que los adultos intervienen, personas de diferentes países. Fue muy interesante. Y bueno, el número 1 fue la crianza. Esa fue, así. Esa era como el origen de todo, ¿no? Nosotros no podemos no intervenir si en nuestra crianza fuimos intervenidos, porque pues maternamos como nos maternaron, Claro. así tal cual. Entonces, desde ahí habría que hacer una reflexión de qué hicieron conmigo, cómo lo hicieron, me gustó, no me gustó, favoreció el desarrollo o no, porque hay cosas que me pueden haber gustado que estaban muy padres, pero no me ayudaron nada. Y ese sería como el punto así medular acá. Pasa mucho que llegan a mi Movimiento Libre por el gateo y acaban de, no, bueno, metidos en unas profundidades que Claro. no les interesaban en realidad, pero empiezan a pensar, ¿no? ¿Por qué tengo tanto miedo? ¿Por qué tengo tanto asco? ¿Por qué la tierra me provoca esta sensación de tengo que intervenir? Entonces yo diría que esa es como la número 1. La número 2 acá en Movimiento Libre sería porque tenemos mucho miedo a que los niños tengan control y dominio de su cuerpo, porque es súper contradictorio que queremos niños muy capaces, muy resueltos, muy autónomos, siempre y cuando no nos afecte a nosotros los papás, ¿no? Y sí nos afecta, porque abren el refri, sacan la comida y nos hacen como un desorden en nuestra estructura, ¿no? Que tenemos. Se acaban los Quieren plátanos. agarrar, exacto, se acaban el súper de 15 días, hacen ese tipo de cosas cuando ellos se resuelven, ¿no? Porque pues resuelven su hambre y entonces van y hacen lo que tienen que hacer. Y no encajan como en esta estructura adulta que nosotros tenemos. Entonces es difícil empatar hasta con otros adultos, ¿no? Cuando son muy autónomos, pues entonces hay que hacer como esfuerzos de ponernos de acuerdo. Claro que si los nenes son nuestros hijos, o sea, si son chicos de 2, 3 años, pues es como esta mirada adultocéntrica pesa mucho, ¿no? Sobre dejarlos ser competentes y capaces. Sí nos gusta mucho, hasta hay un meme, ¿no? Que dice, quiero que seas capaz, inteligente, hábil, pero ya cuando seas grande, cuando no me Sí. implique a mí problemas. Ahorita Porque quiero sí, que seas obediente, que hagas lo que ahorita yo te diga. Ujú. sí, el otro día me pasó con mi hija que fue fuertísimo, que yo estaba como todo el tiempo de tú eres capaz y no sé qué, todo el rollo, y el otro día
Dije, ¿por qué nunca me haces caso, Andrea? Yo así en mamá, no mamá la que creo que soy. Ay, no. Y entonces volteé y me dijo, pues porque pienso mamá, porque pensamos. Ella habla mucho en plural, ¿no? Porque es melliza. Porque pensamos. Me dejó, de verdad, todo un día pensando. O sea, pues claro, si le pido que piense, pues no le puedo pedir que obedezca. O sea, claro que es como súper contradictorio. Aunque hay situaciones de riesgo en donde sí quiero que me haga caso de manera inmediata por su seguridad. Pero bueno, evidentemente no era la situación. O sea, era un tema muy menor que ella estaba muy desbordada. Entonces, bueno, yo lo dejaría ahí como las dos grandes razones desde Movimiento Libre, la crianza y el adultocentrismo, que pues son así como para tirar esas dos está bien canijo, ¿no? Está canijo. Y es que para realmente hacer consciente o hacer una maternidad o paternidad consciente, de plano el trabajo personal es como de cajón. Sí, no hay Porque manera de no hacerlo. Porque enfrentarnos a estos miedos, a estos recuerdos de nuestra propia crianza que ni siquiera tenemos conscientes, son muy fuertes. O sea, Sí. y el encontrarnos con, más bien sin herramientas, porque, por ejemplo, yo voy y te escucho o escucho a Analí y entonces digo, ya no puedo hacer nada de esto. Ya no voy a intervenir. No, ya estoy preparada, ya no voy a intervenir. Ajá, Listo. sí. Sí, no. O Es sea, complicado. te sale y es Claro. complicado. A mí, Sí. antes de que empieces tú, Analí, me gustaría saber de la gente que nos está viendo, que nos compartan en qué intervienen o por qué creen ellos que están interviniendo con sus hijos. Y mientras nos platicas tú, Analí. Muy bien. Yo creo que, bueno, obviamente lo que dijo Dani también coincido al 100%. Nada más agregaría que vivimos en una cultura en la que el error es algo Uy, inaceptable. sí. Equivocarse es algo terrible. Entonces, de repente, como mamás, queremos que nuestros hijos hagan las cosas bien, porque si se equivocan es como, pero no nos cae el 20 de que el error es lo que nos va a permitir llegar a la perfección, de que gracias a que te equivocaste 1000 veces, a la 1001 pudiste, porque ya llevas un proceso, el error es parte Claro. del proceso y estamos muy acostumbrados a satanizar y castigar el error, siendo que deberíamos de reconocerlo y verlo como algo súper positivo, ¿no? Siempre pongo de ejemplo cuando le preguntan a Edison de que qué se siente haber fracasado tantas veces porque no, hasta la 1000 y tantas pudiste hacer la bombilla y dijo, no fracasé, fue un proceso de 1001 pasos, ¿no? Entonces, esa parte de que no logramos ver como que el error es algo maravilloso, nos hace sentirnos inseguras a nosotros, madres o padres de familia, se va a equivocar. No, la pieza del rompecabezas no va ahí, mira, yo te explico, porque yo sé, esa es la otra parte en Montessori, viene a romper con ese paradigma de el adulto es el que sabe y el adulto es el que te enseña y el que te va a decir cómo son las cosas. En Montessori somos guías que acompañamos y acompañamos el proceso y aprendemos junto contigo, ¿no? Entonces, esta parte de yo lo sé y te voy a enseñar a ti en Montessori es con permiso. No, yo veo cómo puedo apoyarte cuando lo necesites y si no, yo me hago para atrás. Y esta parte los papás tenemos tanto miedo al fracaso y a que nuestros hijos fracasen porque sería como nuestro fracaso, que no podemos permitir que nuestro hijo ponga la pieza del rompecabezas solo sin que yo le esté diciendo, no, así no, pero, ¿no? Y eso, bueno, 1000 ejemplos. De hecho, cuando tuve aquí el taller de escuela en casa que venían mamás con hijos a trabajar y era precisamente más como para yo darles herramientas a las mamás de cómo trabajar a los niños, las que venían más ya con el enfoque Montessori, más preparadas, era lo que me decían, es que me corriges a mí, no corriges a los niños. Entonces, nunca me había dado cuenta de qué hago esto y de qué le digo esto y de qué, ¿no? O sea, porque es precisamente eso. Estamos intentando todo el tiempo decirles cómo hacer las cosas, no los dejamos buscar sus propias soluciones, no los dejamos que se equivoquen para que vean, ok, de esa manera no. Y algo súper importante en Montessori es que el niño aprende de la experiencia. Piensen ustedes alguna cosa que hayan aprendido en la prepa, ¿no?
algo que hayan aprendido. Y muy probablemente el aprendizaje significativo que les quedó fue algo que vivieron. Fue esa peda a la que me fui con mis amigos y estuvo terrible y nos agarró la policía y aprendí que no lo tengo que volver a hacer, ¿no? Y aprendí cómo ocultar para que no se me note, ¿no? En vez de que si te lo leyó el profesor y te dijo que así y así y así, ¿no? Entonces, nosotros aprendemos de la experiencia. El aprendizaje significativo va a llegar con la experiencia. ¿De qué me sirve que mi mamá me esté diciendo, no, te vas a cortar? Si no me deja, obviamente no me va a dejar cortarme, no me va a dar el cuchillo más filoso, córtate. Pero si no me dejó experimentar con un cuchillo de madera, con un cuchillo de los que no tiene filo, si no me acompañó en ese proceso, ¿cómo voy a lograr a lo otro? Claro. Entonces, por más que me lo digan, el hecho de que te llenen de información a muy pocas personas les sirve. La mayoría aprendemos a partir de la experiencia. Entonces, pues nada, no me acuerdo en dónde, hay algunas escuelas, no recuerdo si en Finlandia, Japón, que ya están con esta idea de festejar el error. Y los niños no lo hacen en mal plan. Cuando alguien se equivoca, es como aplaudir y de verdad enfatizar que, ¡qué chido! Estás un paso más adelante, ¿no? Entonces, esa parte de soltar y dejar que ellos aprendan, que nosotros ya tuvimos nuestro proceso y si lo aprendimos o no lo aprendimos bien, ellos ahora tienen su propia oportunidad. Fíjate que aquí quiero abonar un poco, la parte del error estoy súper de acuerdo con eso y cómo lo vivimos como mamás y como papás, desde si hay error en la crianza o en el desarrollo de nuestros hijos o este error que podríamos como considerar, entonces no somos suficientemente buenos padres. Y entonces es que no estamos haciendo suficiente y entonces nos vamos hasta esta parte de estar aparentando y de estar estresándonos y estar buscando como algo que no es real y dejamos de ver a los niños. Claro. Y entramos como en esta forma de guiarnos por lo que dicen los otros, porque si fulanito ya logró hacer tal cosa y estas comparaciones de nuestros hijos y de nosotras mismas. Y entonces la culpa, híjole, es que al final se vienen a juntar todos los temas que tienen que ver con la maternidad y que nos hacen, pues como no ser auténticos, ¿no? Como irnos hacia otro lado que no es lo que nuestros hijos necesitan ni lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Acá, ¿querías decir algo, Dani? Sí, me quedé pensando en que justo ese es un tema muy fuerte porque entras como en competencia tal cual, ¿no? Con todo mundo y a la par con los hijos y se vuelve muy complejo. Y justo yo digo esta frase de que cuando empiezas a ver a los hijos de los otros, cómo caminan, si ya gateó, si no gateó, pues dejas de ver a los propios, ¿no? Uh-huh. Y dejas de ver qué necesita tu hijo. Como acá el tema de la observación es muy, muy relevante, sí ponemos mucho énfasis en la observación reflexiva de en qué va tu hijo y en qué sí hace, que se me hace también bonito ligarlo con lo que decía Analí, ¿no? No es un error, es un proceso, porque acá es como mucho el no gatea, pero qué sí hace, ¿no? Uh-huh. Observa qué sí hace. Pues nada, no hace nada, o sea, no gatea, ¿no? Sí hace, y entonces cuando haces como este cambio de paradigma, es muy bonito porque dejas de ver alrededor, dejas de ver dejas de estar como en la competencia y empiezas un poco a ver el proceso de tu hijo y qué requiere tu hijo y cómo acompañar eso en lo que va. Y entonces un poco se hace difuso todo lo demás. Cuando se logra eso, pues ya estamos del otro lado, aunque siempre hay que estar volviendo, ¿no? Porque pues vivimos en sociedad, ¿no? No podemos estar ahí pues absortos nada más en nuestros hijos y claro que el sentido de competencia social es muy, muy fuerte. Aunque no quieras, estás como todo el tiempo ahí en la mira, ¿no? Y cuesta trabajo, pero sí, solo como decir eso que me encanta esto de el proceso, ver el proceso. Es muy interesante poder sumergirte en eso. Uh-huh. Y precisamente Montessori, pues uno de los pilares principales es sigue al niño, ¿no? O sea, observa al niño, ¿qué te está diciendo el niño? ¿Qué necesita? Pero no
Obviamente Montessori tampoco tiene como edades de a esta edad tiene que, a esta edad tiene que, porque Claro. es en qué momento él te lo va a decir. Yo en el curso que doy para padres de aplicar Montessori en casa, que es mucho más trabajar con el padre y no con, con qué le vas a decir al niño, sino trabajarnos nosotros adultos para poder acompañar a nuestros hijos, es esta parte, ¿no? Tienes que seguir al niño, tienes que observarlo, qué te está diciendo. Y muchos se preocupan cuando vemos la parte de los periodos sensibles y les pongo una tabla en donde más o menos como las etapas de desarrollo y demás, pero ¿dónde puedo encontrar la lámina que corresponde a la edad de mis hijos? Porque eso ellos ya, pero Claro. es que... Y es como una angustia de necesito informaciones. Y sí, tenemos que estar informados y es importante saber que sí, no sé, si a los 3 años no ha dicho ni una palabra, ok, bueno, hay algo ahí, ¿no? Pero tenemos esta angustia de dónde leo y les digo, es que no importa. O sea, yo no me sé de memoria para nada y ¿qué hago? Observo a las niñas y observo en qué están y puedo ver, sin yo tener ningún conocimiento de nada, en qué periodo sensible están y qué es lo que necesitan, cómo lo están desarrollando. Claro. Entonces, el pilar es sigue al niño, obsérvalo. Obsérvalo sin comparaciones y sin juicios y sin meterte nada de todas estas otras cosas en la cabeza, ¿no? Sí, es que está muy canija. Todas las ideas que cargamos de la maternidad y de la crianza están bien arraigadas y podrían ser mucho más disfrutables si lo viviéramos diferente. Oigan, déjenme les leo los comentarios que ponen acá sobre la pregunta esta, ¿no? ¿Por qué intervenimos tanto? Dice Paola, les quitamos su poder personal decidiendo por ellos y corrigiendo sus errores, ¿cierto? Sí. Intervenimos por miedo a que les pase algo. Es que el miedo es canijo, porque claro que estamos como pensando en que se pueden hacer daño, que pueden tener algún peligro, pero es porque no estamos confiando en ellos. Claro. Porque por supuesto habrá situaciones en donde, que ahorita vamos a ver cómo podemos identificar, pero habrá situaciones que realmente sean en donde se puedan hacer un daño fuerte, en donde tengamos que establecer alguna especie de límite, por ejemplo, pero la realidad es de que en el día a día nos encontramos interviniendo en situaciones que son totalmente innecesarias. Y este miedo al final termina siendo un miedo sin sentido. Sin sentido, pero real, pues. O sea, que viene de algún lado. Claro. Dice, además uno se enfrenta a un entorno donde no acepta estas nuevas formas de crianza, ¿cierto? Y es que la maternidad que de repente se empieza a vivir es solitaria, o sea, y el querer vivir una maternidad diferente es más solitario todavía. Sí. Pero busquen tribu, porque... Con tu tribu. Sí. Sí, por favor. Tribu, sí. Mi hijo tiene 20 meses y ha empezado a subirse a todas partes, a las sillas, a la cama, cajas, cualquier cosa donde se pueda subir. Qué chido. Siempre corro tras él y lo bajo, pero después pensé que es mejor decirle que se puede subir solo cuando estoy cerca de él. ¿Está bien hacer eso? Es lo correcto, sería lo correcto acompañar una situación de riesgo donde se quiere subir a todo. O sea, no podemos dejar a un niño subirse a todo sin acompañarlo y verlo ahí a distancia mientras yo pongo una lavadora o cocino. Porque es que siempre me dicen eso, así, ay, qué padre, para que ya se suba todo y yo pueda hacer cosas, ¿no? Y pues no es la idea. Sería importante estar ahí. En Picler lo hacemos literal así, 1.5 metros, 2 metros. Estamos ahí súper cerca para evitar algún accidente, pero el secreto está en que tú sabes si es capaz o no de subir. Justo estaba acordándome, sin saber la pregunta, de que a mi hijo le encantaba el microondas y entonces estaba súper chiquito, tenía 1 año, 2 meses, subió a una silla, se subió a la barra a picarle al micro y yo me sentaba súper tranquila desde la sala a verlo porque sabía que no se iba a caer, que podía bajarse de la barra, que tenía como control y dominio de estas que tú tienes, ¿cómo se llaman? Las torres de aprendizaje, se me fue. Uh-huh. Tenía la torre y tenía el banco, entonces podía agarrar alguna de las dos, pero cuando iba gente a mi casa era como, ¿por qué tu hijo está arriba de la barra? O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué estás tú tan tranquila?
Dice, pues porque sé que perfectamente lo puede lograr, o sea, lo ha hecho tantas veces que no hay ningún riesgo, a menos de que obviamente suceda, que se resbale o algo, pero algo fuera de la norma. Entonces, pues sí, la idea es acompañarlo, aprender a acompañarlo y no bajarlo, porque estamos frenando una etapa de desarrollo importante. O sea, él necesita hacerlo, necesita trepar. Y Es, yo creo que aquí hay algo también súper importante que muchas veces yo les pregunto a los papás, ¿por qué no? ¿Cómo que por qué? Porque está mal subirse a la mesa. ¿Cómo que por claro, qué? Y yo, ¿por qué? Porque está mal subirse a la mesa. Porque la mesa es para comer. Ok, y si se sube, ¿qué? Pues la va a ensuciar. Y yo, ¿y no se puede limpiar? O sea, es como cuestionarnos todas esas creencias limitantes que traemos súper introyectadas, ver de dónde vienen, cuestionarme todo, a ver, ¿de veras? Y siempre yo les digo a los papás, pregúntense qué es lo peor que puede pasar. Que se ensucie la mesa, ok, que se ensucie la mesa versus que mi hijo desarrolle todas las claro, necesidades que está, porque tal vez no le puedo poner el muro de escalada con su arnés de seguridad y todo, ok, tal vez no, pero entonces tengo una mesa. ¿Qué es exacto. más importante? Que no se ensucie la mesa, que puedo limpiar después o que desarrolle lo que tiene que desarrollar, ¿no? Entonces, estas dos cuestiones de las creencias limitantes de por qué no y qué es lo peor que puede pasar es algo que yo creo que todos los papás deberíamos de tener así los letreros por ahí para que en Tatuados. situaciones de conflicto, a ver, ¿qué es lo peor que ¿Cuál puede es la pasar? razón? Sí, claro. Pero fíjense que esto me da pie, ahorita sigo leyendo los comentarios, pero esto me da pie a la parte de los límites, porque Claro, también eh, puede pasar que estemos como cayendo en situaciones que realmente puedan ser peligrosas en este afán de vivir la autonomía y tal, y llegar a ser negligentes o muy claro. permisivos con este tema, eh, como en este afán, ¿no? Y quiero saber si ustedes tienen algún tip para identificar qué sí tendría que tener un límite y qué es necesario, y voy a decir la palabra, Dani, entrenar. Ok. Y Dani, voy a explicar a qué me refiero con entrenar, porque luego voy a decir, ay, entrenar a quitar el pañal y tal. Entrenar a Entonces, dormir al bebé. ajá, yo sé. Ay, Pero no. con esta parte de entrenar me refiero a la parte de capacitar, o sea, de que vaya adquiriendo la habilidad de a poco. Entonces, a eso me refiero con un entrenar. Entonces, ¿qué cosas pueden sí ser un motivo de límite y qué cosas sí pueden ser un tema de entrenamiento? Porque algo que yo entiendo mucho es que cada familia tendrá sus propias limitaciones y Claro. cierto, o sea, hay que aprender a ser respetuosos con nuestros hijos y aprender a vivir esto desde fuera de esta creencia limitante, pero habrá situaciones que realmente sean muy fuertes y que realmente sean imposibles para esa familia de superar en ese momento. Entonces, creo que parte del respeto también tiene que ver con aceptar nuestras propias limitaciones o Claro. sea, esto no lo puedo hacer, lo entiendo, sé que necesitas hacer esto, te ofrezco esta cosa. Uh-huh. Entonces, para mí, dentro de este, digo, yo pregunté y yo voy a contestarme, Ok. Va. porque uno de mis tips es ese. Uno de mis tips es ese, o sea, identifica realmente es algo que no puedes tolerar, es algo que le puedes brindar una alternativa o es algo que definitivamente no hace nadie en el mundo. Por ejemplo, una vez me decía una mamá, es que a mi hijo le gusta chupar los billetes. Entonces yo decía, bueno, o sea, chupar los billetes, pues no está padre, ¿no? O sea, sí tiene microbios y tal, pero si lo que quieres es chupar algo, pues tienes algo para ofrecerle, ¿no? Entonces, no es, no chupes nada, no te lleves nada a la boca, pues no, pero sí puedes ofrecerle otra cosa, ¿no? Y esta alternativa es la que le va a ayudar con esta parte de su desarrollo. Entonces, ¿cómo podemos identificar eso? ¿Qué se les ocurre? Yo en el curso para padres siempre les digo que la libertad de uno termina donde empieza la del otro. Porque sí, está padrísimo que se trepen a la mesa y está padrísimo que, o sea, como dejarles la autonomía, pero ¿y qué tal si yo de verdad tengo tan introyectado esta creencia limitante de que es terrible? Tal vez yo cuando me subía a la mesa me daban de cinturonazos
y tal vez es algo que no he podido trabajar. Entonces, lo siento, mi amor, está padrísimo que te subas, pero no puedo gestionar eso, no puedo y no te puedo acompañar. Entonces, sería lo ideal que yo ya lo hubiera sanado, ya lo hubiera trabajado, te acompaño, pero no puedo. Entonces, ¿qué te parece? Ok, lo que dices de alternativas. Entonces, muchas cosas en las que queremos poner límites son más bien, no son cuestiones de seguridad casi nunca, porque las cuestiones de seguridad son, o sea, filo, Sí. Fuego, veneno. bueno, veneno y caídas hasta del primer 2 pisos. piso, ¿no? Sí. Yo digo 2. Bueno, a ver, hay algunas más extremas. Dani, tú eres muy permisiva, Dani. Cállate. Pero sí, o sea, los peligros reales son muy pocos. En casa son muy pocos, muy Sí. pocos. Entonces, más bien es, ok, ¿hasta dónde puedo acompañarte y hasta dónde no? Y de todos modos te voy a acompañar diciéndote, yo no puedo esto, Claro. lo haces con papá cuando yo no esté, o lo haces de esta manera, o vamos planeando así y así y así. Pero pongo este límite porque yo no puedo. Y lo comunicas al niño y lo platicas y que esté enterado y punto, ¿no? No nada Y más, eres no, bájate de honesta. ahí porque, Claro. Y eres honesta, o sea, porque esta parte en donde explicas tu sentir es valiosísimo y no es como Sí. que, no, porque el policía te va a regañar, ¿sabes? O no, porque el aquí hombre no de la permiten bolsa esto. Ajá, y entonces, o sea, ahí ni siquiera estás siendo honesta con tu propia limitación, ¿no? Claro. Y muchas veces a mí me ha pasado que cuando son honestas o cuando soy honesta con eso, se va borrando, ¿sabes? O sea, porque como que la acepto, dejo de luchar con ella y entonces digo, bueno, neta, o sea, a ver qué pasa. y Pero bueno, así. también como una de las joyas de la maternidad es esto, ¿no? Que te van trayendo todas esas cosas que no has sanado y te presentan la segunda oportunidad de volver a abrir la herida y volver a ver qué hay ahí y trabajarla, ¿no? Entonces Claro. también podemos tomar al toro por los cuernos y poquito a poquito irlo calmando. Sí. Oye, Anali, y cuando son 2, o sea, son 4 oportunidades, ¿no? Como 4, ocho, como que se potencializa. como 1000 Sí. oportunidades de sanar. Pero No, bueno, entonces no vale gracias. que ya lo hagan, ¿eh? Ya, por favor, ya, o sea, como ya, es en serio, ya. Pensaba yo ahorita con lo que decía Anali, que sí, acá solamente decimos que el límite es la seguridad del niño o la de otros, ¿no? Hay unas, por ejemplo, esferas de madera compacta, o sea que si avienta un niño, sí le vas a dar un trancazo. Entonces lo que hacemos, por ejemplo, es esta pelota solamente se puede explorar girándola por el suelo, no la puedes aventar. Si un niño quiere experimentar el sonido, porque normalmente utilizan diferentes pelotas en las sesiones de juego para como ver el sonido y el peso y están experimentando ahí un montón de cosas, les sugerimos dónde sí lo pueden hacer. O sea, incluso con esas inseguras, por decirlo ahí, es que las mamás les tienen terror a esas pelotas, es como, ok, pero hazlo en aquel muro donde no vas a lastimar a nadie. Y ya, son los únicos límites que hay, la seguridad propia. O sea, no te voy a permitir que te lastimes subiéndote al triángulo así alocado la primera vez, pero yo lo hago haciendo que el triángulo esté en la rampa más chiquita. O sea, yo estoy consciente de que no le voy a ofrecer a mi hijo cosas que no domina, porque lo observo y estoy todo el tiempo al pendiente de qué es lo que él es capaz de hacer. No le voy a poner riesgos innecesarios. Eso, por ejemplo, en las sesiones y en la casa, pues yo creo que es súper valioso lo que seas de ser honesta con tus propios límites. Yo lo he platicado en muchos lives ya, que soy muy miedosa. Por eso decía la parte de los 2 pisos, ¿no? Porque sí me salieron muy extremos y creo que está padre, pero sí muy extremos realmente. O sea, yo lo vivo como Dios, me voy a morir en cualquier momento del susto. Pero me encanta porque entonces esto de decirlo, de decirles yo tengo miedo, favorece su autonomía. Y entonces ellos dicen, pues yo no. O sea, Claro. yo no tengo miedo. ¿No? O sea, cuando tú eres honesta con separar qué es lo que tú no puedes y se lo expresas, pues ellos pueden decidir también si quieren seguirle, ¿no? En la experiencia. Ahorita me pasa, por ejemplo, que eso es una novedad de la última semana, que usan el triángulo como rampa de la bici de equilibrio. Entonces yo estoy así del terror, ¿no? Porque se suben con la bici, le dan vuelta arriba en el último peldaño
y luego la usan de rampa. Y entonces yo ahí mordiéndome las 1000 uñas y digo, bueno, tengo que aceptar que ellos son así, pues me salieron medio locochones y yo soy muy miedosa. Pero qué padre que puedo como superar eso y resistir mi intervención. Y puede ser en eso, que es como muy evidente, o en otras cosas más sutiles que ahora reflexionaba también la semana antepasada, como la comida. A mí, es que me gusta mencionarlo porque para mí la comida, los nerviecitos, los gordos, todo eso, es una cuestión así de, no puedo con eso, ya te vi la cara. Sí, guácala. A mí me enseñaron a comer como súper así magro, ¿no? Desmenuzado. Sí. Entonces, pero es interesante porque yo lo veo como un peligro, o sea, eso no se come, pero no es un peligro real, eso es evidente que no. Y entonces mi marido se come todo eso que yo no me como. Y cuando mis hijos comen es como decir, bueno, eso es mi asco, eso es mi idea de peligro, ¿no? Que no es cierta. Y ellos se lo pueden comer. Entonces yo podría inventar acá cosas de que es por su seguridad, los gordos, no sé qué, pero no es real, ¿no? Entonces lo que decía Arely me encanta porque pues hay que revisar realmente qué es real y nada, es muy poquito, son muy poquitas cosas, fuego, filo, incluso acá se les enseña los riesgos, porque entonces ese cuchillo es filoso, te puede cortar, te saldrá sangre. Y luego a mí me decían, es que eres muy extremista con tus hijos, les dices como que casi el doctor y el hospital. Bueno, hay que describir toda la situación. Tú te quieres cortar y quieres, no, entonces hay que usarlo con cuidado. Entonces incluso los riesgos reales, ¿no? De filo, fuego, altura y no me acuerdo qué otro dijiste, Analí, creo que fueron 4, pues tampoco son tan reales si sabemos que el niño puede empezar a trabajar con ellos. Y muchos niños de movimiento libre con los cuchillos, por ejemplo, hacen esto y ya lo he visto como en 5 o 6, como se los describen todo el tiempo los papás, le dicen, ten papá, el cuchillo es filoso y es peligroso. Entonces ya no es como una cosa ahí que los niños no tienen ni idea de cuál es la consecuencia y como saben qué pasa, ellos mismos con su autonomía, de su autocuidado y de su seguridad personal pueden retirar el cuchillo, ¿no? Pueden decir esto es un peligro y yo mismo con mi autonomía decido que no me voy a poner en riesgo y eso ya a mí se me hace así como la graduación, ¿no? O sea, ya que ellos mismos puedan identificar eso, está padrísimo. Niños de 3 años o 2 años y medio. Está súper Claro, padre. porque no tienes que estar, o sea, no es necesario estar quitándolo, ¿no? O sea, Exacto. porque muchas veces también caemos en esto, ¿no? O sea, simplemente retiramos y no decimos nada y no explicamos nada. Y entonces, ¿con qué se queda ese niño, no? Con esa necesidad de volverlo a hacer, de volverlo a intentar, hasta lograrlo. De experimentar, ¿no? De experimentar con su cuerpo, qué sucede con eso, que es como, uy, tan peligroso, pero pues déjame ver qué hay ahí, ¿no? Que tanto susto da. Claro. Sí, yo en Montessori me refería más bien como que son donde hay que poner los límites más claros, pero obviamente no se retiran y no se prohíben, al contrario, se acompañan y se busca la manera en que, ok, no te voy a dar el cuchillo más filoso desde el principio, te voy a dar primero el de madera para que cortes el juguete y luego cosas de manera gradual, ¿no? Claro. Y cuando dijiste de los materiales, Dani, me quedé pensando, Montessori, hacia la gente que no conoce mucho, que no sabe, cuando escucha Montessori piensa en una pedagogía sin límites, ¿no? Permisiva, hagan lo que quieran. Claro. Montessori está retacada de límites. Montessori tiene una cantidad de límites impresionantes, más de los que a mí me gustaría. Pero muchos son en función a cómo se pueden utilizar los materiales, cómo puedes llevarte con el compañero. Recordemos que Montessori es precisamente una pedagogía para el aula, que yo muchas veces hablo de filosofía Montessori porque lo extrapolo al ámbito hogareño y a cualquier otro ámbito, ¿no? Yo lo considero una filosofía de vida. Entonces, la pedagogía como tal sí tiene muchísimos límites. A ver, no puedes agarrar el material así, lo tienes que llevar así. Claro. No puedes aventar, esto no es para aventar, lo tienes que hacer así. Y en casa tendría que ser lo mismo. O sea, no puedo
es padrísimo aventar, estoy en plena periodo sensible de aventar, pues no te voy a dar el vaso de vidrio para que estés aventando, ok, esto sí, esto no, lo que ya decíamos, ¿no? De sí satisfacer la necesidad ofreciendo alternativas, pero no porque soy bien chida y bien Montessori o bien alternativa, te voy a dejar que eches a perder tal material o que despanzurres la sala y ya no se pueda utilizar, ¿no? Como en ese sentido. Entonces, pues también hay que ser un poquito lógicos en esa línea de, ok, que sí y que no respecto a cómo funciona el mundo. Claro. Voy a seguir leyendo acá porque tenemos un montón de comentarios. Bueno, dice a mí a veces me pasa que yo hago por ella, que lo hace por apurada, o sea, hace las cosas por ella. Así como, por ejemplo, como el ejemplo que dieron del súper, después me doy cuenta que ella debe hacer y trato de armarme de paciencia. Mi hija está por cumplir 4 años. Ay, sí, es que los tiempos creo que son los peores enemigos de la maternidad. Porque además, o sea, cuando tenemos prisa, además todo sale mal. Sí. Porque no se acomoda, no fluye la situación. Entonces, sí, creo que el tener una rutina favorece mucho y, el aprender a ser flexibles con esa rutina. Y hay algo aquí que quiero mencionar que son las expectativas realistas. Porque, híjole, o sea, podemos tener como todo armado y todo estructurado como nosotros querríamos que sucediera, pero hay que tener expectativas reales de lo que podría suceder. Entonces, a lo mejor mi hija ese día justo no se va a querer cambiar. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a acompañarla en ese no se quiere cambiar si ya tengo el Uber en la puerta, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer para acompañar esos procesos sin quitarles esa decisión también? Algo que a mí me gusta mucho siempre hacer, pues es esto de las alternativas. Y a veces, muchas veces cuando era mi hijo más chiquito, que se ponía en este trance de no me quiero cambiar o no quiero hacer algo, y yo ya tenía como todo mi situación armada, lo que seguía, muchas veces era, a ver, ¿qué necesito ahorita? ¿Necesito salir? ¿Necesito que salga vestido? No, la verdad puedo ir en pijama y yo sin bronca me puedo ir y en el carro y ya cuando lleguemos entonces se cambia. Porque no necesito esta batalla o este tema ahorita. O sea, lo que necesito ahorita es salir. Y a veces esto me funcionaba mucho porque él también se despejaba, no entrábamos en ese conflicto y era como, bueno, al final él se cambió, hizo todo su proceso y todos estuvimos contentos. Entonces, es un poco ser flexible y entender estas expectativas de lo que vamos a vivir con nuestros hijos y que ellos son personas, ¿no? O sea, que ellos tendrán sus propias decisiones y tendrán sus propios arranques y sus propias frustraciones. Híjole. Y bueno, también es esta parte de que... ¿Sí me oyen? Ay, como ¿Sí? que las oigo esta parte de que pues también nos vamos a equivocar, ¿no? Y de repente no logramos controlar la prisa y lo que me hierve acá y ahí lo importante pues va a ser nombrar, validar y acompañar, ¿no? Porque errores cometeremos hartos. Sí. Muchos y variados. Acá yo pensaba en la expectativa del logro por tiempos, ¿no? Niños que yo necesito que caminen porque todos caminan al año y entonces el niño no camina y apenas repta y apenas me salió ahí el lenguaje, ¿no? Pero así lo expresan luego los papás, es que apenas está reptando. Y entonces la expectativa va en relación a lo que sucede con los niños del curso psicoprofiláctico que nos seguimos viendo y somos amigas y entonces ya todos caminan menos el mío. Y es como, pues acá en Picler es literal borrar la expectativa, los rangos son... De hecho hay rangos, o sea, ni siquiera hay fechas límite, o sea, no es de que se va a sentar a los 6 meses, sino hay un rango entre los 6 y creo que son 13 meses para que se siente, son grandísimos porque en ese rango caben todos.
los lentos, los regulares, los precoces, y ni siquiera, perdón, no están ni siquiera los lentos, los de lento desarrollo están fuera de la famosa hoja verde que mucha gente ubicará de Pickler. Ni siquiera están considerados ahí, pero están considerados todos los diferentes estilos, diferentes maneras de llegar. Entonces, pues sí es muy complicado cuando yo quiero que mi hijo haga algo ya y no lo hace, porque entra en juego entonces pues todo lo que traigo de por qué quiero que lo haga en cierta velocidad, sobre todo el tema de los ritmos, el ritmo del niño con el ritmo mío. Si yo me cacho, por ejemplo, todo el tiempo diciéndole a mis hijos, córranle, 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 rápido, 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 y hago Pickler, pues es como súper incongruente, ¿no? Que yo esté como haciendo todo este lenguaje o muévele, un montón de lenguaje, pues que tiene que ver con mi expectativa de cómo el niño debe de hacer las cosas, sobre todo el movimiento. Pero las fechas son como el donde truenan acá muchísimo, porque pues resulta de que no hay fechas, y entonces es como lo que se analide, o sea, dime una fecha. Me pasa mucho que me dicen, así como lo ves, ¿cuándo crees que camine? Y sí, y sabes que sí más o menos puedo decirles, más o menos por cómo van, pero no se ajusta a lo que necesitan. O sea, si veo un niño que está en marcha lateral, digo, pues cómo va, tengo como, ya obviamente con la observación, la habilidad de decir, pues va a durar como unos 6 meses en hacerse experto, pero esos 6 meses se les hacen así terroríficos, o sea, ellos Sí, quisieran que les dijera en un mes y pues cuando les digo que no, es como no, pero ¿qué podemos hacer para que lo haga más rápido? Es que Pickler no funciona así, o mira, sea, a mí me pasa no, mucho eso, me pasa mucho con lo del baño, con la ándale, parte del control de esfínteres, porque es como, sí, ya está haciendo estas cosas, entonces ¿cuándo lo va a dejar? No, pues hay que revisar, hay que observar y no sé qué, y él solito te va a decir, bueno, sí, pero ¿cuándo? No, ajá, pues es sí, que no se puede, no se puede ese tema. Ahorita que estabas diciendo de los ritmos y del tiempo, yo tengo una anécdota que me hizo darme cuenta de cómo estaba yo funcionando, que es esta parte del, siempre estaba hablando del, ya se nos hizo tarde, córrele porque ya nos tenemos que ir, ándale que no sé qué, porque yo hacía, o sea, yo vivo súper lejos, entonces hacía distancias súper largas y entonces era, pues ya se hizo tarde y tenemos que irnos y vámonos. Hasta que un día mi hijo empezó a jugar. ¿Se acuerdan de este conejito de Alicia en el País de las Maravillas que traía con el relojito? Bueno, nunca había visto esa caricatura, pero íbamos caminando por cualquier lugar y se ponía a abrir las tapas de los medidores, ya ven que parecen un relojito, y entonces decía, ya se nos hizo muy tarde, iba a la siguiente casa, ya se nos hizo tardísimo, y yo así, ay, qué horror, y yo así de, no manches, o sea, neta, ¿cómo lo estoy como presionando con ese tema? Híjole, y todavía me cuesta un montón, ¿eh? Porque es fuerte este tema de los tiempos, pero sí. Así es. A mí también me tocó vivirlo, desde esta otra parte que les digo, bueno, si te equivocas hay que nombrar, validar y acompañar, que muchas veces de, ay, perdón, otra vez las apuré, es que fíjense que tenía que llegar a dar clase, y pues me estresé muchísimo, discúlpenme, me equivoqué, a ver cómo se sintieron y apapachar y cómo voy a enmendar y bla, bla, bla. Y de hacerlo tanto, pues obviamente ellas ya cachaban, mamá, otra vez nos estás apurando, dijiste que ibas a intentar ya no hacerlo, ¿cómo te ayudamos para que lo logres? Y ¡toing! ¿No? Entonces también es como que muchas veces cuando logras hacer ese proceso de darles voz, luego Sí. ellos van a ser tu termómetro en el que te van a decir como, hey, hey, alto. Sí, y es padrísimo. Saúl me dice, por ejemplo, a ver, Uh-huh. sí, pero escúchame. Y yo, ok, ok. No, es botanísimo. Ok, vamos acá entonces Así porque es. ya vamos a ir cerrando, pero quiero terminar de leer los comentarios. ok. Nos agotamos a nosotras mismas, pienso que lo hacemos lo mejor que podemos, ¿cierto? O sea, pues ahí estamos trabajando siempre. Analí, ¿cómo te contacto para aprender cómo darle el método Montessori en casa a mi hija? Si quieres, al final das los datos Uh-huh. bueno, las dos, pues. Totalmente de acuerdo con Analí. Observar a nuestros hijos es muy importante para conectar con sus necesidades. Eh, para una niña con autismo, ¿qué filosofía se recomienda? En Pickler, niños con condiciones cualquiera que sea, se trabaja exactamente igual con ellos la parte de Pickler, pero mejor. O sea, es observarlos, bañarlos, todo igual, pero con mejor calidad.
porque requieren mejor calidad. Claro. Independientemente de terapias y demás, cuestiones integrales que les puedas ayudar, pero no hay ninguna diferencia y eso es bien importante recalcarlo porque la gente cree y lo mencionan mucho, es solo para niños sanos y eso no es verdad, ¿eh? No es por ahí. Es van en tiempo y si van como a los 6 meses se sientan, entonces sí. Si se atrasan ya no, o sea, justo es, todos caben ahí, ¿no? Hay Pues un es que chico, sería una, perdón. no, dime. Sería una incongruencia, o sea, porque si no caben todos en estas filosofías o en estas pedagogías, al final no estamos respetando, ¿no? Y entonces, pues, termina por ser incongruente. Sí, lo mismo en Montessori. Perdón, Dani. Hacer una acotación que me gusta mucho mencionar este caso porque es como la evidencia así más clara. Yo acompaño a un niño que tiene 5 años, dos síndromes, tiene una serie de dificultades, parálisis facial, etcétera, y logró sentarse hace poquitito, después de 5 años de no hacerlo, por un acompañamiento justo, respetuoso, dejar de presionarlo, dejar de hacer un montón de cosas y simplemente fluyó hacia sentarse cuando le habían dicho a la mamá que era imposible. Entonces, claro que funciona respetar a los niños para todo. O sea, es como, claro, no hay manera de que no sirva respetarlos, ¿no? Sea lo que tengan, sea lo que sientan, sea lo que respetarlos, siempre va a ser lo mejor que podemos hacer por ellos. claro. Y es que de repente se tiene esta idea también desde, bueno, sí, eso funciona para algunos niños. O sea, por ejemplo, es que la disciplina positiva funciona para algunos niños. Pues no, funciona para todos, porque al final es respeto. O sea, al final termina siendo el respetar y el ser sensibles y el tener, el saber leer lo que nos está queriendo decir. Dice, a veces me pasa que en situaciones que me dicen no, lo tomo personal, me cuesta trabajo separar. Híjole, sí. Sí me pasa. También. Sí. Mi termómetro es mi hijo mayor que me recuerda su frase. ¿Cómo dice Dani, mamá? Dice Selene. Ay, Hacen colecho. Bueno, hacen colecho y lactancia materna. No tenemos familia cerca. ¿Cómo lograr más desapego? Híjole, el desapego no entra. Pero si quieres eso, te lo puedo escribir un poquito más a fondo, porque si lo que tú necesitas, Nini, es como esta parte en donde ella se pueda regular mejor o que pueda tener otras formas pues de dormirse o de que ya no necesite pecho, pues necesita otro tipo de cosas, pero no desapego como tal, ¿no? Entonces es más orientado hacia otra situación. Pero aquí, por ejemplo, hay una frase que me gusta mucho, que es esto de que para ser un niño o una niña independiente, tienes que ser dependiente, porque de ahí viene todo, o sea, de cómo te vas a sentir segura con las cosas que vas a lograr y con ese resultado, o más bien con esa forma en la que te va a responder tu cuidador, ¿no? Entonces, por ahí es esta parte. Mi niña no quiere tallarse, cómo me toca acompañarla. Hay un montón de preguntitas por acá que tienen que ver con situaciones específicas. Yo les recomiendo que nos escriban tal cual en específico para poder trabajar con algo así. Porque pues bueno, que tomen si no, nuestros cursos. Sí, claro. para que vayan ampliando también como esta parte de lo que podemos ir acompañando a nuestros hijos, ¿no? Entonces, bueno, ya nos vamos a ir despidiendo. Me gustaría que compartan si tienen algún taller en puerta, si tienen asesorías o cómo es que pueden contactarlas. Yo nada más quería terminar de responder lo del autismo con Montessori Sí, y otras pedagogías alternativas. Yo creo que es lo ideal, ¿no? Porque precisamente son pedagogías que están enfocadas a respetar los ritmos y los procesos de los niños, y entonces pueden acompañar de una mejor manera que una escuela tradicional en donde pues tienes que seguir el ritmo de la manada o te quedas atrás y no hay un acompañamiento especial a las necesidades. Entonces, llámese Montessori, Waldorf, Reggio Emilia, serían una muy buena opción.
Y aquí desgraciadamente entra mucho pues cada institución y la gente que la forma, ¿no? Porque sea Montessori, luego están los papás presionando de que es que mi hijo lleva un mes haciendo lo mismo y no está aprendiendo nada. Ay, sí, ya, lo voy a cambiar yo, guía, Entonces, de repente hay muchas escuelas que tienen gente que quizás no tiene tan introyectado, no traen en el tuétano el know-how de cómo llevarla a la práctica y terminan siendo un poco igual a lo tradicional, porque pues es de la cultura que venimos absorbiendo todo, ¿no? Entonces, ahí sí, desde parte de la pedagogía, cualquiera de estas respetuosas, y habría que checar como ya cada institución cómo está formada. Pero bueno, era nada más para terminar esa parte. Y bueno, a mí me pueden encontrar en redes, SS Creaciones en Facebook. Y bueno, el correo es igual, sscreaciones con doble S al final, @gmail.com. Tenía en puerta un taller en noviembre, pero la verdad es que he tenido unas situaciones personales que no me han permitido ponerme a difundir y a llenar cupo, entonces todavía no tengo el mínimo requerido. A ver si ahorita se llena, pues lo damos en noviembre. Anótense ya. Anótense ya. Está padrísimo. Y además tengo un proyecto que tal vez está en puerta. No sé si por ahí nos esté escuchando Ana, no sé si se va a hacer o no se va a hacer. Es top secret, después les digo. Y si no, en febrero iniciamos con otra vez el curso de empezar Montessori en casa. Las caminatas me las han estado pidiendo mucho, pero estoy esperando un poco más este asunto del semáforo de la pandemia que regulen. Las asesorías las sigo dando virtuales, claro que sí, me pueden contactar por ahí. Nada. Okay. Muchas gracias. Gracias. ¿Y tú, Dani, cómo te encontramos? En todos los grupos, Dani. Yo estoy en... Espero irme bien. No sé. No, como que se corta. Como que te cortas. Sí, bueno, es Acompaña Movimiento Libre, tanto en Facebook como en Instagram. Y voy a iniciar sesiones de crianza vía online, porque, pues bueno, presencial, pues no se puede, extrañamos mucho, pero todavía no es momento de regresar. Y asesorías individuales, con muchísimo gusto que puedo atenderlos casi todos los días tengo asesorías. Ahorita estoy muy contenta por eso, que se ha acercado mucha gente de manera individual y pues lo disfruto muchísimo. Yo encantada de acompañarlas. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues de mis talleres y tal, pues ahí están en la página, igual se los comparto por ahí también. Muchísimas gracias por estar, chicas, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo a toda la comunidad de Tribu y bueno, pues de sus espacios también, ¿no? Y pues espero nos veamos pronto con algún otro tema. Así que un gustazo que estén aquí. Muchas gracias a todas las personas que nos compartieron y que nos están, que nos siguen preguntando y nos siguen compartiendo. Muchísimas gracias. ¿Vale? Nos vemos. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Dani. Bye, bye. Un placer. Buenas noches. Buenas noches.